¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo otro proyector de la marca MacCubic, el nuevo modelo HI310X. Este pequeñín proyecta en 1080p nativo y es capaz de llegar hasta 4K. Vamos a ver qué tal su pequeño sistema de sonido, su proyección y, como siempre, a poner a prueba este nuevo pequeñín de la marca MacCubic. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Por aquí tenemos el embalaje de este cacharrito muy en la línea de los otros modelos que hemos visto anteriormente. Por aquí tenemos la cajita con los accesorios que nos incluye la fuente de alimentación con este conector que yo al menos no había visto hasta la fecha, lo que me lleva a pensar que es propietario, con dos salidas, una de 45 voltios a 0,85 amperios y la otra de 12 voltios a 0,7 amperios. Por aquí tenemos el mando o control del proyector, que para funcionar necesita dos pilas AAA y sus funciones son botón de encendido, botón de mute. Estos dos botones son para el control de enfoque manual, el botón del puntero o ratón, la cruceta de navegación y el botón OK o selección, botón retroceso, botón ajustes, botón home y control del volumen. Por aquí tenemos el manual de instrucciones que, como siempre os digo, muy importante echarle un vistazo para familiarizarnos con todas sus funciones, así como consejos de mantenimiento. Este se encuentra en varios idiomas, entre ellos el español. Y aquí tenemos al pequeñín, que tengo que deciros, cuando lo saqué de la bolsa me sorprendió su tamaño compacto, con un diseño bastante bonito y unos materiales aparentemente muy bien cuidados. Ahí vemos esa pegatina de cuidado con la temperatura. En la parte delantera tenemos la cámara para los ajustes de proyección automáticos, el receptor de infrarrojos y la lente con una resolución 1080p nativos y 450 lúmenes ANSYS según el fabricante. En este lateral tenemos otra cubierta antipolvo como la que vimos en el MacCubic L018 y una entrada de aire para mantenerlo fresquito. Y en este lateral una salida de audio con un altavoz de 5 vatios. En la parte trasera tenemos esta salida de calor bastante amplia, el botón de encendido, un puerto HDMI, una entrada jack de 3,5, un puerto USB, un receptor de infrarrojos y la toma de corriente. Su soporte es regulable hasta 180 grados para proyectar en el techo o colocarlo en el sitio donde más nos convenga. En la parte inferior tenemos la placa de características, además de otra rejilla de ventilación. Y el cerebrito de este cacharrito está compuesto por un procesador Allwinner H713, 1 GB de memoria RAM, 8 GB de almacenamiento y todo esto controlado por el sistema operativo Android 11. En la parte inferior del pie regulable tenemos 4 almohadillas antideslizantes y un tornillo de 1/4 de pulgada para ajustarlo a un trípode o soporte. Y algo que seguro que os estáis preguntando es si haré alguna comparación entre este y el L018. Al final del vídeo os lo explico todo. Y ahora que hemos visto la parte externa de este cacharrito, vamos con lo más importante, la proyección. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie, y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Nada más encender el proyector, nos encontramos con el logo de la marca y una calibración. Posteriormente tendremos que emparejar el control remoto con el proyector y opcionalmente conectarnos a una red Wi-Fi. Algo que recomiendo es actualizarlo, ya que se corrigen algunos errores y problemas. Y una vez actualizado, en caso que tengáis que actualizarlo, se reiniciará y aquí tenemos el menú de inicio. Como podéis observar, tiene el mismo menú de inicio que el L018, con algunas aplicaciones predeterminadas como Netflix, Disney Plus, YouTube, una pequeña tienda de aplicaciones, un limpiador y unos accesos directos para conexión Bluetooth, conexión Wi-Fi, proyección, administración de archivos, HDMI y configuraciones. Además, podemos cambiar el fondo de pantalla por uno de los que tenemos predeterminados o añadir uno propio. Con respecto a las aplicaciones que nos vienen predeterminadas, la única que voy a instalar es la de YouTube, porque las otras las utilizo mediante un TV Stick vía HDMI.
Ahí estoy haciendo una pequeña demostración de ese enfoque manual mediante el mando, que tampoco es necesario porque el proyector lo hace autónomamente muy bien. Si movemos el proyector o lo colocamos en una nueva posición, activará automáticamente la calibración trapezoidal y el enfoque. Y en la parte inferior tenemos una pequeña barra donde podremos ver todas las aplicaciones instaladas, y si le damos al botón más podremos hacer un pequeño acceso directo con las aplicaciones que más utilicemos. En la tienda de aplicaciones tenemos algunas aplicaciones recomendadas. Yo de aquí he instalado la aplicación de Google Chrome y vamos a echar un vistazo a funciones y ajustes. En proyección podremos compartir la pantalla de nuestro smartphone y ver lo que tenemos en ese momento en pantalla, para así ver fotografías, vídeos o cosas puntuales. Hay que tener en cuenta que la latencia en este modo compartir pantalla es bastante alta. En administrador de archivos podremos ver el contenido almacenado en esos 8 GB de almacenamiento o conectar una memoria y reproducir fotografías y películas con el propio proyector. El proyector es capaz de reproducir vídeo hasta 4K. Ahí podéis ver algunas imágenes que la verdad tienen muy buena nitidez y un buen color. Y como os comentaba, estos vídeos por ejemplo se han grabado en 4K en formato HEVC, reproduciéndose con total fluidez. En HDMI gestionaremos los dispositivos conectados vía HDMI y vamos a ver las configuraciones. En conexiones de red tenemos Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. En proyección podemos configurar la pantalla con esos modos de imagen, así como ajustar el brillo, el contraste, el matiz, la saturación y la nitidez. En modo de instalación lo ajustaremos según en la posición que tengamos colocado el proyector. Podemos ajustar el zoom del 100 al 80%, cambiar el formato de pantalla de 16:9 a 4 tercios, activar o desactivar esa corrección de pantalla automática, el enfoque automático, y también podemos hacer una calibración manual. Podemos seleccionar el idioma y el teclado, configurar aplicaciones donde podremos desinstalarlas o simplemente limpiar la caché, configurar la fecha y la hora, y otras configuraciones donde, por ejemplo, seleccionaremos el sonido de los botones o con qué entrada iniciará el proyector, el protector de pantalla, el temporizador y el restablecimiento de fábrica. Y en Acerca de podremos ver, como siempre, los datos relevantes del proyector, como la versión, la resolución, el almacenamiento y otros datos. Otra función que tiene es esa función del puntero y podemos navegar, pero mi consejo es que si podéis hacerlo lo hagáis mediante un ordenador, ya que va a ser mucho más fluido. Y vamos a ver qué tal ese altavoz de 5 vatios. Hoy os traigo otro cacharrito de la marca Beta FPV, el Meteor 75 Pro, un Tiny Whoop súper pequeño y ligero, pero muy rápido, además de ser perfecto como uno de esos drones de iniciación sin tener que gastarnos mucho dinero. Que se pueda desmontar esta tapita de aquí para poder limpiar el proyector con el tiempo y el uso. Y una forma de limpiarlo es con el típico bastoncillo de algodón. Mi recomendación es que lo hagáis con bastoncillos de microfibra para que no quede esa típica fibra del algodón, que os va a dar mucho que hacer. El grave consejo, espero que os sirva. Si tuviéramos otros paneles, en este caso, si solo lo vamos a utilizar para cargar la estación, no sería necesario, porque estos paneles policristalinos con un 22% de eficiencia nos dan 200 vatios de carga y la estación solo admite 220. Y después de esto vamos con las pruebas. Lo podéis ver y probarlo con un simulador. Y es que ha sido tan sencillo como conectarlo y ya. No he tenido que instalar ningún driver. Sí que he tenido que configurar los controles. Algo que sé que os estáis preguntando es si el ventilador de este proyector hace mucho ruido, y es que este tiene una sonoridad de entre 35 y 40 decibelios. Os pongo el sonido del ventilador junto con estas imágenes también para ver ese color y esa nitidez del proyector. Y aunque sé que os va a parecer un ruido muy elevado, no os preocupéis porque tengo la cámara justo encima del proyector y cuando estéis viendo una película apenas lo vais a escuchar. Sí que es cierto que mi consejo, si tenéis la posibilidad, es que utilicéis un altavoz externo, porque aunque el altavoz que lleva incorporado se escucha bastante bien, hay que estar muy encima del proyector. La imagen que estáis viendo ahora mismo tiene un tamaño de 150 pulgadas a una distancia de 2,6 metros y el mínimo sería 1 metro para 60 pulgadas. Tiene una relación de proyección de 0,8 a 1.
Y aunque es cierto que en algunas proyecciones se puede notar en las esquinas un pelín de borrosidad, no considero que sea para nada molesto ni algo que nos vaya a estropear la experiencia a la hora de ver una película o serie. Una cosa que he echado mínimamente en falta, aunque tampoco considero que sea un problema mayor, es la calibración de la gama de colores, pero seguramente que sea algo que añadan en futuras actualizaciones. Otra de las pruebas que he realizado a este proyector es la de proyectar con luz artificial. A una distancia de 1,4, 1,5 metros sí que podríamos utilizarlo con luz de bombilla y no perderíamos mucha calidad, pero sí que la pantalla se vería reducida a entre 80 y 85 pulgadas. Como os comentaba al principio, si realmente os interesa ver una comparación entre este y el L018, necesito que me lo dejéis en comentarios y cuando haya un número considerable de comentarios y de likes, haré esa comparación a fondo entre estos dos proyectores. Esto es sobre todo para que merezca la pena todo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de estos vídeos. Además de que darle a like y poner un comentario es gratis. Y ahora contadme, ¿qué os parece a vosotros este MacCubic HI 310X? ¿Os parece un buen proyector? Y si queréis haceros con él, abajo en la caja de descripción tenéis los enlaces con algún código de descuento. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais al canal. Si os ha gustado el vídeo, os invito a suscribiros, dejar vuestro like, activar la campanita para más vídeos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.